la mañana, bienvenidos. Hoy es martes 30 de junio del 2020, empieza Contacto Directo y revisamos algunas de las noticias destacadas a esta hora. La capacidad hospitalaria en Quito está al límite. Según el Ministerio de Salud, se sobrepasó la disponibilidad de las unidades de terapia intensiva y hay decenas de pacientes graves en espera de una cama. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó que hasta este lunes hay 50 pacientes en lista de espera para ser transferidos a las unidades de cuidados intensivos, debido a que las 255 camas disponibles en Quito están llenas tanto en centros públicos como en privados. Toda la comunidad quiteña, yo le pido que si se siente mal, que tiene dificultad al respirar, si ha empezado con una tos, si es que tiene fiebre, no se quede en casa, tienen que ir al centro médico, al subcentro de salud, al hospital más cercano, al del barrio. Actualmente hay un promedio de 100 infectados al día. El gobierno ofrece ampliar la capacidad hospitalaria. Sin embargo, hemos adecuado varias áreas, las áreas de emergencia en los diferentes hospitales, a las completas de hospitalización para recibir a esos pacientes. No hay un paciente, no debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece. Reconoció que hay un déficit enorme de personal, como por ejemplo de emergenciólogos y terapistas intensivos. Sin embargo, en el Hospital Pablo Arturo Suárez hemos preparado a personas que están como médicos internistas, médicos familiares, etcétera, para que atiendan ese tipo de pacientes. También hemos reubicado profesionales de la salud de toda la República. Es la situación de los hospitales en la capital cuando Quito registra 6.453 contagios con COVID-19. Anoche en cadena nacional el presidente Moreno hizo un llamado a no bajar la guardia frente al coronavirus con el cambio de color de los semáforos en las distintas ciudades del país y asimismo anunció más control en la ciudad de Quito. ¿Cómo es posible que en los primeros 15 días de junio se hayan reportado 1.200 fiestas a nivel nacional, que tuvieron que ser suspendidas por la Policía Nacional? 57.000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación y 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. Y peor aún, 8.000 lo han hecho nuevamente, 8.000 infractores reincidentes. La pandemia no termina con el cambio de color de semáforo en las ciudades. Ahora como nunca la responsabilidad es más grande, es mucho más grande. En el caso de Quito tomaremos 3 acciones concretas. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chiribulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud. Muchas personas, la mayoría se contagia y se cura, incluso en su propia casa. Por eso tal vez estás confiado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos brevemente quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. La capacidad de pago del Estado ecuatoriano al centro del debate para cumplir con salud, con educación, con seguridad, pero también con sus acreedores de extranjeros y una larga fila de acreedores internos encabezada por el IES, la Seguridad Social de los Trabajadores y Servidores. Lo vamos a revisar. Hoy también estará con nosotros Cristian Wally, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador. Esta paralización económica y su excepción para alimentarse en aislamiento trajo un compromiso esencial para la reactivación y es buscar la fortaleza en un nuevo giro de las actividades productivas sin las cuales una sociedad colapsa. Por eso lo vamos a conversar. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La Asociación de Municipalidades reclama el pago de más de 900 millones de dólares que adeuda el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto por concepto de las rentas, de la devolución del IVA, entre otros. El régimen respondió con la transferencia de 130 millones de dólares. Sin embargo, los GATS señalan que no es suficiente y que en algunos casos no tienen ni para pagar los sueldos de sus colaboradores.
Les habían dicho que el gobierno por fin les iba a pagar y los gobiernos autónomos descentralizados hasta contentos se pusieron de que por fin les iban a acreditar sus rentas, pero cuando fueron a revisar las cuentas, amargo fue su desengaño. Y que ha entregado 84 millones a los GAT municipales, cuando la deuda total es de 900 millones de dólares. 984 millones para ser más exacto. El Ministerio de Finanzas informó que transfirió 130 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, que incluye prefecturas, municipios y juntas parroquiales, y corresponden a rubros pendientes parciales de marzo y abril, en cumplimiento del compromiso realizado desde el gobierno de ir asignando recursos conforme la liquidez del Tesoro Nacional lo permite. El gobierno argumenta que si el régimen no paga a tiempo no es porque no quieren, sino porque no tienen. Ecuador tiene unos recursos menores y eso obliga a que todos entremos en zonas de recortes, en zonas de optimización, de ajustes. Cintia Viteri no estuvo en la rueda de prensa, pero desde otro espacio se pronunció y contaba que no es cierto eso de que no tienen, porque para pagar la deuda externa sí tuvieron, que lo que pasa es que al gobierno le importan más los compromisos internacionales que lo que ocurre dentro de sus fronteras. De los 215 millones dicho por el ministro de Salud que le han dado a esta pandemia, resultaría promedio menos de 1 millón por cantón. Y eso no es justo, señores. Ya ella se sumó la prefecta del Guayas, Susana González, quien sostiene que la conducta morosa del gobierno solo se la puede entender de una manera. En el momento que las rentas no retornan a las ciudades, a las juntas parroquiales o a las prefecturas, es el gobierno contra el pueblo. Recuerden eso. Y entonces nada, pandemia, sueldos, agua potable, alcantarillado, atención a la ciudadanía, son obligaciones que deben ser atendidas por los gobiernos locales con lo que les dan cuando les dan algo, porque lo que les corresponde por derecho es solo una idea, un concepto, una abstracción, una deuda que patean hacia adelante quienes manejan los recursos públicos. El Estado ecuatoriano es de los que encabeza en América Latina como países que han declarado cesación de pagos o moratoria de su deuda externa para, en teoría, atender la deuda interna, pero en 190 años de historia el Estado del Ecuador aún no paga su deuda interna y vive renegociando la deuda externa. La experiencia nos indica que seguimos aprendiendo. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Buenos días también. La Asamblea aprobó el proyecto de ley de urgencia económica, el de ordenamiento de las finanzas públicas, y allí mantienen el porcentaje del PIB para la deuda externa, les deja hasta el 2022 para que el Estado se pueda encajar, digamos, en ese límite que no se cumple. ¿Es relevante este límite del PIB, que algunos países lo tienen más alto, o debe ponerse más bien un límite en el presupuesto para que no siga pasando lo de siempre, que las asignaciones para capital e intereses de la deuda externa superan a las de salud, a las de educación o a las de seguridad? ¿Qué es más útil? Estefi, es una pregunta muy relevante. El límite de deuda respecto del Producto Interno Bruto es un límite artificial, no muy inteligente. Le voy a dar a usted un ejemplo. Alguien le debe a un narcotraficante $1.000 para dentro de 1 hora y no los tiene, está muerto. Aunque esos $1.000 sean un 1% de su ingreso anual. Lo que es fundamental en una deuda es cuál es su perfil, cuáles son sus tasas de interés, cuáles son sus plazos, cuáles son sus condiciones, y ver si esa deuda se puede ir sirviendo en el tiempo. No se puede esperar que un país pague su deuda. Pagar la deuda es descapitalizarse. Si el Ecuador paga su deuda externa, quiere decir que se descapitaliza en más de 20.000 millones de dólares que estaría mandando al exterior. Sería honesto. Lo que hay que hacer es servirla. ¿Cuánto cree usted que debe en Japón? 230% de su PIB, pero pide dinero a tasas negativas. Es decir, le paga a la gente al Estado. No se trata de cuánto es la deuda en relación al PIB. Se trata de cómo está estructurada, de cómo
está... Ahora, pero esta necesidad de pagar, de cumplir también con los acreedores internacionales para poder seguir endeudándonos, hace evidente que en la Junta de Acreedores del Estado tiene cierta primacía o tienen cierta primacía los acreedores externos sobre la deuda interna. ¿Por qué? Porque si no, no hay quien preste, o porque de esas negociaciones también han habido beneficios para quienes negocian esos créditos y siguieron endeudando al país. Estefi, hay algo que el Ecuador tiene que entender, que nos diferencia fundamentalmente de todos los países que tienen moneda propia. El dinero que usted y que los ciudadanos usan para pagar cosas que tienen en billetes, el dinero que está en los bancos, los depósitos que hay en los bancos, se originan en el exterior. No emitimos dinero. Y el Ecuador rompe con el flujo de créditos que viene del exterior, rompe con la posibilidad de traer dinero del exterior, nos quedamos sin medios de pago. Aquí no es tan fácil decir, métale un puntapié a los acreedores y deje de pagar, porque entonces no hay dinero en circulación, no viene el dinero de afuera. ¿De dónde viene el dinero? De las exportaciones. ¿Están en un boom las exportaciones? No, los precios están deprimidos. Banano, camarón, el mismo petróleo. Los ecuatorianos van a mandar grandes remesas del exterior. No, no van a venir. Están en España, en Estados Unidos sin trabajo. Entonces, ¿de dónde durante esta crisis va a venir recursos? Entonces ahí hay dos realidades. Por un lado esa, de que vamos a necesitar esos recursos de los acreedores también para hacer esos pagos a los acreedores más bien. Y luego otra realidad, y es que si el país no genera los suficientes ingresos para cubrir sus gastos, se van a necesitar recursos externos para poder atender, aunque sea parcialmente, esa deuda interna, lo que tenemos en salud, en educación, en seguridad, en el IES. Estamos hablando ahora, viendo la crisis en los gobiernos autónomos seccionales, los fondos de garantía del sistema financiero, los subsidios, pero ¿no quedaría en el aire un poco endeudarse para pagar deuda si no se establece en el presupuesto un límite para la deuda externa y garantizar pagos de la deuda interna? Estefi, lo lógico en un país que ha madurado es tener en su Ministerio de Finanzas precisamente una dependencia que evalúa todas esas cosas. Y en función de esas cosas, no del porcentaje con respecto al PIB, se decide si una deuda se debe o no se debe tomar. Hoy, por ejemplo, si alguien nos da 15 mil millones de dólares a 3 meses plazo, no los debemos tomar. Eso es lo que se debe hacer. Ahora bien, el problema de los atrasos, el problema de haberle inundado al Seguro Social con bonos del Estado, el problema de habérsele llevado la liquidez al Banco Central y haberle dado bonos, de retener el IVA, todos tienen un mismo origen. Un perverso modelo de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que duplicó el tamaño del Estado del año 2007 al 2017 y que no ha sido corregido a fondo por el actual régimen. Ese Estado obeso, gigante, despilfarrador, que metió toda la plata de todo el mundo en una refinería que hoy está parada, en centrales hidroeléctricas que no funcionan, que tienen sobreprecio y que están mal diseñadas. Todo eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Ahora, ¿qué alternativas tenemos en esas circunstancias? La pandemia ha afectado a la economía global. La solución no podría ser que esos grandes bloques comerciales de Estados Unidos, China, la Unión Europea, apuntalen a los socios comerciales, aunque sean pequeños, para poder reforzar la recuperación. Digo, no se puede aspirar a soluciones como en su momento lo hizo Estados Unidos con los bonos Brady para ayudar a salir de la deuda. ¿Por qué no seguir en la mira con la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Es utópico aspirar a una suma más grande para no seguir cada trimestre intentando sobrevivir con puchitos que solo sirven para pasar el bache? No es utópico, el problema es que hay muchos intereses. Aquí quien debe jugar el rol fundamental de proveer liquidez, proveer
liquidez al mundo es el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de banco central de bancos centrales. El Fondo Monetario emite los derechos especiales de giro. Para emitir derechos especiales de giro, el Fondo Monetario no necesita aumentar su capital porque es un fondo. El Banco Mundial tiene límites en cuanto puede dar porque es un banco y tiene unas normas que cumplir. El Fondo Monetario basta con una autorización de su directorio, que lamentablemente cuando esto se propuso, los Estados Unidos se opusieron. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen el interés de que su moneda siga siendo la moneda vehículo, pero sí se puede aspirar, Steffi, a que la sensatez lleve a que el Fondo Monetario, y lo dijo Cristalina, su directora, pueda apoyar más, dando liquidez, por ejemplo, emitir derechos especiales de giro y dárselos a 30 años plazo a los países. Sobre todo en condiciones como lo que ha pasado Ecuador, no solamente por la paralización, cómo se afectaron también las exportaciones. Ya vemos los últimos reportes internacionales, claro, que hablan de cifras de más de 20.000 muertos de Ecuador como uno de los países más afectados. Ahora, mientras tanto, en las condiciones actuales, lo que se está planteando a los acreedores externos más bien es aliviar quizás con un periodo de gracia o con el no pago de intereses, ojalá y parte del capital, pero aliviar la deuda, eso significaría para este gobierno quizás una parte del próximo, pero no resulta una solución sostenible para la recuperación de la economía nacional, o es que no hay más. ¿En qué deberíamos estar esperanzados entonces hoy para no seguir en ese círculo vicioso? Steffi, la refinanciación o reperfilamiento que se plantee ya lo veremos, pero ciertamente deberá contemplar un alivio de muchos años, no solamente de 1 o 2 años. Ahora, los países pagan sus deudas. Si es un país que necesita capital, debe pagar el capital. No, debe mantener una deuda razonable. ¿Usted cree que las grandes empresas del mundo cada vez deben menos? No, aumentan sus deudas en función de sus ventas y de su crecimiento, porque necesitan capital para trabajar. El Ecuador necesita capital para trabajar. Ahora, ¿cómo se lo puede ir sustituyendo en el tiempo? Con inversión extranjera. Pero para inversión extranjera necesitamos unos grandes cambios que no es el espacio. Aquí no lo tenemos para discutir. Lo que queda claro es que en estos momentos el Ecuador tiene que ir a un gran diálogo para cambiar radicalmente esta herencia perversa, esta constitución perversa, este Estado obeso, cambiar el modelo, cosa que fue dicha desde el año 2015 y se burlaban quienes en ese momento gobernaban el país porque se creían los todopoderosos. Hoy estamos viendo la herencia que nos dejaron. ¿Cuáles deberían ser, si es que este gobierno está en capacidad de hacerlo en el tiempo que le queda y también con la decisión política además de hacerlo? Porque si no hay una solución global, y por eso yo decía, una cosa es que se pueda solucionar el bache y luego que eso sea sostenible en el tiempo para reactivar realmente la economía ecuatoriana. ¿Cómo ve usted lo que puede pasar? Ya estamos viendo la deuda del IES, ahora ya le están diciendo a los afiliados, lo siento, tocará subir los aportes a los trabajadores porque ya vemos cómo se manejó el IES. ¿Qué va a pasar con los compromisos con los GATS, incluso con la misma banca, si no se empieza a trabajar en soluciones sostenibles? Debe haber, por una sola vez, un arreglo, y esto fue planteado desde el año 2015, Steffi. Esta economía ya estaba con gravísimos problemas, y se planteó, yo fui una de las personas que lo hice, que en ese momento ya se hiciera una emisión para todos los atrasos del Estado, cubrirlos y hacer toda una reprogramación de la economía ecuatoriana. Hay que estos momentos hacerlo, pero no permitir que a futuro vuelva a suceder este tipo de atrasos perversos que rompen la cadena de pagos. Pero lo más importante, Steffi, uno no tiene que decir el Ecuador tiene que ir a pagar su deuda. No, el Ecuador tiene que ir a ser sensato, a usar la deuda en forma sensata,
a usar la deuda para crecer, para invertir, no para pagar sueldos, no para hacer proyectos corruptos, sobredimensionados, mal diseñados. Si así se usa la deuda, uno crece. Les repito, el Japón debe 230% del PIB, casi 5 veces la relación o más de 4 veces lo que el Ecuador debe frente al PIB. Y ya quisiéramos nosotros tener los problemas, entre comillas, del Japón. Ahora, no se trata del tamaño. En dolarización, para nosotros, digamos, es vital para el Ecuador atraer dólares. ¿Cómo más hacerlo en las condiciones actuales? Paralelamente a lo que ya estamos hablando, es decir, no estamos en condiciones de aspirar a los otros grandes cambios, pero sí por lo menos en la urgencia que no dejamos de tener y siempre de preservar, de atraer más dólares a la economía ecuatoriana. Para atraer dólares, la primera cosa que habría que garantizarle al Ecuador es que la FARC, Familia Revolución Ciudadana, no vuelva a gobernar. Porque si alguien cree que eso va a volver a pasar, nadie va a traer dólares a un país que va camino a Venezuela, que va camino a Cuba. Entonces, lo primero es llegar a un acuerdo político, a un diálogo que establezca prioridades, que establezca un modelo de ahorro, inversión, producción, productividad, y que la sociedad se comprometa a respetarlo durante 30 años, como lo ha hecho la misma China, cuyo sistema político aborrecemos, cuya falta de democracia detestamos, cuya violación de derechos humanos no la podemos tolerar, pero que en lo económico ha hecho lo que hay que hacer, como lo hizo Chile, como lo hizo Irlanda, como lo han hecho los países que han derrotado la pobreza. Y cuando ese modelo, esos grandes acuerdos se mantengan y haya seguridad jurídica, vendrá la inversión extranjera, que es lo que necesitamos para compensar. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, hoy en Contacto Directo, muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 22 minutos. El IES debe tomar una decisión sobre los aportes de los afiliados para financiar las pensiones jubilares. En los próximos días se cumple el plazo que le dio la Corte Constitucional para un reajuste en la tabla de aportaciones. La posibilidad de subir esa contribución mensual de los afiliados sigue generando reacciones. La posibilidad de subir el porcentaje de los aportes de los afiliados sigue siendo analizada frente a los evidentes problemas financieros que viene arrastrando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De hecho, el Consejo Directivo de esta entidad trabaja contrarreloj, pues una sentencia de la Corte Constitucional de diciembre del año pasado establece un plazo de 180 días, es decir, 6 meses, para que el IES, sobre la base de estudios actuariales actualizados y de los costos prestacionales de las décimas pensiones, reforme la tabla de aportaciones para el seguro de invalidez, vejez y muerte, que contemple el financiamiento diferenciado de la 13ª y 14ª pensión. Según la Corte, esta reforma procurará el equilibrio del fondo de pensiones, sin afectar las otras prestaciones de la institución. El mandato de la Corte Constitucional fue que en 6 meses el IES tome una decisión. Y no puede tomar una decisión la última hora del último día de la última semana. Jorge Guated, presidente del Consejo Directivo del IES, ya considera como una posibilidad el aumento progresivo del aporte de los afiliados. Un incremento del 1.10 que va desde el año 2021 al 2025. Un aporte del 1.10 del 2026 al 2030. Y así subsecuentemente hasta llegar al 2056 y 2058. Pero el experto en seguridad social Marco Proaño Maya considera que hay otras alternativas para esos recursos. En el año 2015 la mora patronal fue de 138 millones de dólares. En diciembre del 2019 fue de 250 millones de dólares. Y esta mora patronal acumulada en el tiempo puede ser de 2.000 millones de dólares. No se puede castigar a los afiliados activos con el aumento de sus aportaciones al IES. En el IES existe un problema de déficit para cumplir con las pensiones de los jubilados. Mientras esto sucede, el gobierno no se pone al día con el aporte del 40% del Estado al fondo de pensiones, pese a un dictamen de la Corte Constitucional que pidió restituir esta contribución. Al volver
conversaremos con Cristian Wally, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. La paralización económica y su excepción también en la cadena alimenticia que trajo un compromiso esencial para la reactivación. ¿Y qué pasó con esa cadena productiva en estos meses? Lo vamos a conversar. No se vaya. La Comisión Anticorrupción de Manabí denuncia cómo varios asambleístas habrían manejado la salud en esa provincia. Lo expuso en la Comisión Especial de Legislativo que investiga si Daniel Mendoza gestionó recursos públicos en el caso del Hospital de Pedernales. El asambleísta no se presentó, la mesa decidió no darle nueva fecha. El asambleísta Daniel Mendoza no se presentó ante la comisión que investiga sus acciones en el caso del Hospital de Pedernales. Su abogada pidió que su comparecencia se postergue nuevamente. Los miembros de la mesa legislativa no aceptaron. Ahora, si a alguien no le da la gana de venir a defenderse, pues lo sentimos mucho, salado. Pero sí hubo otras comparecencias, como la de uno de los miembros de la Comisión Anticorrupción de Manabí. Él no habló solo de Mendoza, sino de las relaciones de varios legisladores con los hospitales de la provincia. Son ellos los que dirigen las compras. Son ellos quienes dirigen los contratos de personal de las instituciones de salud. Y menciona directamente la relación del asambleísta Carlos Bergman con el Hospital del IES, de Teresa Benavides en las unidades de salud del IES, de Carlos Vera en las unidades de salud de Junín y Portoviejo, de Daniel Mendoza en los hospitales de Bahía y Portoviejo, de Carla Cadena en el Hospital del IES de Portoviejo, de Karina Arteaga en Chone y de Rafael Quijije en las unidades de salud del IES. Y es más, estos puestos tienen un costo y además un diezmo mensual. Y quien no contribuye con esto son inmediatamente separados. Se presentaron también las dos legisladoras denunciantes. Ambas hicieron un resumen de la relación de Mendoza con algunos de los vinculados en el caso del Hospital de Pedernales. Si hoy sabemos que hay una red de corrupción liderada por el asambleísta Mendoza en la provincia de Manabí, lo que tenemos que saber los ecuatorianos es quién lidera esta red a nivel nacional. Verónica Guevara resaltó las diferencias entre las declaraciones patrimoniales del legislador Mendoza. Un incremento patrimonial de $137.547.53. Nuevas comparecencias se realizarán el miércoles. La comisión tiene hasta el jueves para entregar el informe al Pleno, recomendando la destitución o no de Daniel Mendoza. La pandemia hizo colapsar un sistema de salud carcomido por la corrupción y demagógicamente enarbolado durante más de una década para justificar tanto robo, tanto despilfarro. Pero este virus también desafió con el aislamiento social y con la paralización económica a la seguridad alimentaria, a la agroindustria. Cristian Wally, presidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días también. Muchos con sus negocios, con sus trabajos paralizados, tal vez veían con cierta envidia a la industria agroalimentaria que sí tenían trabajo en la pandemia, que no podían parar. Pero ¿cómo lo vivió en la práctica? ¿Cómo lo sigue viviendo este sector? Es verdad, fuimos un sector privilegiado que pudo seguir trabajando. Hemos tenido que construir esa oportunidad desde el principio con el COE, con las autoridades de control, respetando todos los protocolos que tuvimos que aprender a hacer. Por suerte, la industria de alimentos, desde su forma de trabajar, tiene ese respeto de la inocuidad. Hay los procesos de control y de precaución para producir un producto inocuo. Eso existe y lo que tuvimos que añadir ahí es la protección de los trabajadores y la reconstrucción o la construcción de la cadena de valor de esas empresas. Lo que nos dificultó al principio fue todo ese tema de la logística, tanto del abastecimiento como de la distribución. Claro, tuvieron ausencia de trabajadores, costos por las medidas de bioseguridad, pero aún cuando cambie el semáforo, hay ciertas de esas medidas que no se van a poder dejar de tomar. ¿Qué es lo que tienen previsto para el resto del año?
Mire, Stephanie, yo creo que eso va mucho más allá que el semáforo verde. Es una cosa que vamos a tener que convivir. No existe una vacuna y no existirá por muchos meses más. Y ya está el sistema organizado. Estamos trabajando no con la total capacidad para respetar el tema de la concentración de trabajadores en sus lugares de trabajo, en sus vestuarios, en la línea, en la cafetería. La distribución también tiene que adaptarse a esas nuevas medidas de protección. Es importante que la cadena de abastecimiento desde el campo hasta las unidades de producción se ha asegurado, y por suerte tuvimos una suerte inmensa durante esos 3 meses que los trabajadores del campo cumplieron con sus comprometidos en controlarse, producir de manera decente y abastecer tanto a los mercados como a las fábricas. Es decir, que habría que rescatar el trabajo también en el campo de los agricultores. Ahora, las pérdidas se empiezan a sentir, se estima un lucro cesante de 12.500 millones de dólares o más. Nada va a funcionar igual que antes en los próximos meses, menos con lo que ya estamos viendo, este inevitable cambio de semáforo a verde, porque la economía no aguanta, pero los aumentos en contagios, las posibilidades de nuevos brotes o contagios en las zonas que antes no habían sido afectadas. ¿Qué es lo que tienen previsto en cuanto a cuidados para la distribución, incluso para la seguridad sanitaria, para lo que se viene? Hemos trabajado a la larga de toda esa cadena de valor. Hemos empezado con nuestra relación con el campo. Consideramos hoy las empresas de transformación de alimentos en productos procesados. Son empresas anclas que pueden dirigir esa cadena de valor y deben hacerlo acercándose a sus pares que están en el campo abasteciendo. Es lo mismo hemos hecho en la parte de comercio. Usted sabe que el 60% a 70% de las ventas se hacen en pequeñas unidades, se llaman tiendas. Y esas tiendas durante esa pandemia, por varias razones, han tenido que cerrar o han cerrado, y lo que hemos trabajado motivando una comisión interinstitucional para reactivar esas tiendas. Esa tienda tiene más que solamente, es más que solamente un punto de venta, es un punto social, donde las vecindades están relacionadas. Lo que hemos construido ahí es importante, enseñarles nuevas formas de trabajo, nuevas formas de atender. Les hemos dado en colaboración con los municipios herramientas para protegerse, y es más, yo creo que cosa que hay que rescatar en la solidaridad que ha existido durante esa temporada. Hemos encontrado en el gremio de la industria textil del Ecuador una relación a donde fomentamos la producción de mascarillas nacional. A lo que viene, la seguridad sanitaria también exigió inversiones imprevistas, pero cosas que podríamos rescatar en positivo también, el que tengan que implementar plataformas, tecnología, desarrollo para mejorar el servicio, para optimizar tiempos, costos, trabajo. Tienen supermercados, de hecho, que recibieron financiamiento directo del BID, 40 millones de dólares, pero no todos tienen esa posibilidad. ¿Cómo está el sector ahora para asumir esos costos, esas inversiones? Con los proyectos aprobados y el anuncio del financiamiento, ¿han avanzado en algo en eso para acceder a créditos? ¿En qué tasas de interés, en qué condiciones que necesita el sector? Mire, tuve un ejemplo de una empresa que tuvo que acceder a un crédito puente. Desgraciadamente son a condiciones espeluznantes que no tienen nada que ver con la situación de ahora. Lo que sí debemos estar positivo, y yo creo que hay cosas positivas que rescatar. Hay empresas grandes que han empezado, que no son productoras de alimentos, que no son forzosamente distribuidores de alimentos, han construido una nueva red
y que espero que esa red de distribución del campo directamente al consumo, que sea en la tienda o que sea en la fábrica, ha funcionado y ha empezado a funcionar con productos de altísima calidad. Por otro lado, en la distribución, ha visto usted aparecer las tiendas en el mercado electrónico, a donde hay una nueva forma de vida. Yo creo que eso es rescatable y espero que eso se mantenga en el tiempo. Cristian Gualles, presidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7 de la mañana con 38 minutos. Ya regresamos con más información. No se vaya. La presidenta del Consejo Nacional Electoral compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Una de las legisladoras le pidió la renuncia por las acusaciones en el caso de Daniel Mendoza y por el informe de Contraloría que dispone su destitución de no cumplir el plazo en este tiempo. Los temas electorales preocupan en la Asamblea y después de las denuncias de que se habrían usado recursos públicos para la campaña de la consulta popular de 2018, del propio oficialismo se le consultó a la presidenta del CNE qué mismo pasa con las cuentas de Alianza País, porque a ellos no les han dicho nada. Nosotros no conocemos el manejo económico de Alianza País, no lo conocemos hace 10 años, no lo conocemos en la actual administración. La presidenta del Consejo solo mencionó lo que dicen sus informes internos. Que ninguno de los gerentes de las respectivas empresas que acabo de nombrar constan como aportantes dentro del expediente presentado por Alianza País. Entre otros temas, se analizó también el pedido de destitución del Contralor contra la presidenta y otros 2 vocales. Cuando está iniciado un proceso electoral, y ya se ha iniciado este proceso electoral, alguna función del Estado, alguna autoridad puede interferir en ese proceso electoral. Puede causar hasta la destitución de aquella autoridad que pueda interferir en un proceso electoral. A la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, le tienen en la mira y desde Creo le hacen un pedido. Si usted juró por la patria, hágale un bien y renuncie. Lamento mucho no poderle dar ese gusto porque mis abuelos y mis padres me enseñaron a asumir grandes desafíos. Vera recordó cómo la presidenta del CNE se salvó del juicio político por la ausencia de Daniel Mendoza y el sorpresivo voto de su alterna. Le respondió la propia legisladora Colamarco, que reemplaza a Mendoza. No he tenido ni tengo ningún vínculo con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, como se lo ha expresado aquí. Pido respeto a mis funciones como legisladora y a mi capacidad de decisión. La comisión además resolvió que Atamain deberá entregar informes a esta mesa cada 21 días. Así concluimos Contacto Directo a ustedes. Gracias a su confianza y sintonía. Ya viene Televistazo en la comunidad.